Fue el grito lo que me despertó. Un sonido tan profundo, tan animal, que por un instante pensé que no venía de un ser humano. Era un rugido de dolor, mezclado con algo que no sabría describir. Miedo, rabia, desesperación. Y entonces lo supe. Había terminado. Yo estaba sentado en la escalera, con las manos temblando y un tubo de pegamento industrial aún en el bolsillo. El aire olía a metal, a whisky y a algo más. Algo que solo huele cuando algo se rompe para siempre. Durante segundos, todo fue silencio, y en ese silencio solo oía mi respiración. Rápida, cortada, y esa frase que nunca olvidaré. ¿Qué hiciste, Miguel? Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estás aquí, si llegaste a este punto y sentiste un escalofrío, no cierres este video. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, es una verdad que casi nadie quiere mirar. Dale like, suscríbete y comenta desde dónde estás viendo. No por mí, sino por cada voz que todavía no puede hablar. Porque en este canal, Testimonios Traumáticos, no contamos historias para entretener, sino para romper silencios. Respira. Voy a contarte cómo llegué a ese momento, al grito que cambió mi vida. Mi nombre es Miguel. Hoy tengo 19 años, pero cuando todo comenzó apenas era un niño. Si alguien me hubiera preguntado entonces, habría dicho que tenía una infancia normal, incluso feliz. Vivía con mis padres en las afueras de Puebla. Mi padre, camionero, pasaba semanas en la carretera. Mi madre, empleada doméstica, se desvivía por mantener la casa en orden. No teníamos mucho, pero éramos 3, y en aquel tiempo eso bastaba para ser feliz. Hasta el día del accidente. Fue un sábado por la tarde. Recuerdo el olor a tortillas recién hechas, la radio sonando con una canción de José José y el teléfono que no dejaba de sonar. Mi madre no volvió a casa ese día. El auto en el que viajaba fue embestido en una intersección. Sobrevivió, sí, pero con heridas que la dejaron meses sin poder caminar. Ahí empezó todo. Las deudas crecieron, los tratamientos médicos eran caros y mi padre tuvo que aceptar rutas más largas. La casa se volvió un eco vacío. Fue entonces cuando mi abuelo Augusto, el padre de mi padre, ofreció ayuda. «Dejen que el niño se quede conmigo unas semanas mientras se recuperan», dijo con su voz grave, amable. «Yo cuidaré de él». Mis padres lo vieron como una bendición. Yo también. El abuelo era el hombre de las historias de guerra, de los dulces escondidos en el armario, del patio enorme lleno de árboles donde yo podía trepar y sentirme libre. Tenía la casa que todos los niños soñaban. En ese momento parecía el refugio perfecto. Y lo fue. Durante un tiempo. Las primeras semanas fueron tranquilas. Mi madre me llamaba cada noche. Mi padre prometía volver pronto. El abuelo me preparaba chocolate caliente y me contaba anécdotas de su juventud en el ejército. A veces me dejaba ver películas hasta tarde, algo que en mi casa estaba prohibido. Yo lo veía como un héroe. Era el hombre fuerte, sabio, cariñoso. El tipo de figura que todos dicen que te enseña lo que es ser un buen hombre. Hasta que un día cambió el tono de su voz. Fue algo sutil, casi invisible. Una mirada demasiado larga. Una mano en el hombro que no se retiraba cuando debía. Un accidente en el baño que se repitió demasiadas veces. «Puerta vieja que no cierra bien», decía riendo, mientras yo me quedaba inmóvil, sin entender por qué mi piel se erizaba. A los 11 años no tenía las palabras para nombrar lo que pasaba. Solo sabía que algo en mí comenzaba a apagarse. Empecé a dormir mal. Empujaba el mueble contra la puerta antes de acostarme. A veces despertaba con la sensación de que alguien me observaba. Y sí, había alguien. «Sé que estás despierto, Miguel», susurró una noche, y desde entonces el sueño se volvió mi enemigo. Pasaron los meses y mis padres seguían lejos, luchando por pagar las cuentas. Cada visita era más breve, más cansada, más distante.
¿Todo bien aquí con el abuelito?, preguntaba mi madre con una sonrisa débil. Todo bien, respondía yo. Mentía. Mentía porque tenía miedo. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de destruir la única ayuda que mi familia tenía. Miedo de que, si hablaba, todo se volviera peor. Y así, aprendí a callar. Aprendí a sonreír cuando lo veía entrar en mi cuarto. A decir gracias cuando me daba regalos después. A fingir que todo estaba normal. Porque los monstruos más peligrosos no siempre viven debajo de la cama. A veces duermen en la habitación de al lado y te llaman nieto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo tan oscuro puede esconderse detrás de una sonrisa familiar? A veces el mal no grita, susurra, y su voz puede sonar exactamente igual a la de alguien que amas. Durante mucho tiempo creí que todo lo malo pasaría pronto, que era cuestión de paciencia, de aguantar un poco más, como decía mi madre por teléfono. Pero los días se hicieron meses, y los meses, años. La casa del abuelo, aquella que alguna vez me pareció enorme y luminosa, se fue volviendo un laberinto sin salida. Las paredes parecían más altas, las luces más tenues, los relojes más lentos, y yo cada vez más pequeño. El abuelo tenía rutinas fijas. Despertaba temprano, escuchaba la radio, hacía café fuerte y leía el periódico. Era metódico, como un soldado incluso en la vejez. Sus vecinos lo saludaban con respeto. En las misas de domingo, todos lo miraban con admiración. Don Augusto, qué hombre tan correcto, decían. Y yo sonreía, porque había aprendido que fingir también era una forma de sobrevivir. A los 12 años, mi cuerpo empezó a cambiar, y con esos cambios, su mirada también. Ya no era solo afecto. Era algo que yo sentía en el estómago, como un nudo. A veces lo encontraba mirándome sin hablar, solo observando, y cuando lo enfrentaba con la mirada, él sonreía. Esa sonrisa que ahora entiendo. No era cariño, era control. En las noches, cuando escuchaba la perilla girar, ya no rezaba. Solo me quedaba inmóvil, esperando que no pudiera entrar, pero siempre encontraba una forma. La puerta vieja cedía, el mueble se movía, y mi cuerpo se volvía un campo de batalla que yo no elegí. Después venían los susurros. No digas nada, nadie te creería. Y yo lo creí. En la escuela todo se desmoronó. Mis notas cayeron, mis compañeros comenzaron a evitarme. Me volví irritable, distraído, impredecible. Una maestra, la señora Fernanda, me llamó una vez después de clase. Miguel, ¿te pasa algo? Puedes confiar en mí. Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atascadas. El miedo pesaba más que la voz, y solo dije, estoy cansado, cansado. ¿Qué palabra tan pequeña para tanto dolor? Otra maestra, Sofía, lo intentó meses después. ¿Alguien te está lastimando?, me preguntó con los ojos firmes pero suaves. Quise decirle que sí. Quise gritarlo, pero lo único que salió fue un no seco, vacío. Entonces ella me dio un papel con un número escrito a mano. Es una línea de ayuda. Puedes llamar a cualquier hora. Guardé ese papel en el bolsillo. Lo miré cada noche durante semanas. Nunca llamé. ¿Sabes por qué? Porque ya no creía que alguien pudiera salvarme. A los 13 años ya no quedaba mucho de aquel niño alegre que trepaba árboles. Me miraba al espejo y no reconocía mi rostro. Mi reflejo me devolvía una mirada vacía, vieja, como si hubiera vivido demasiadas cosas para mi edad. Empecé a hacerme pequeños cortes en los brazos, apenas visibles. El dolor físico era breve, controlable. El otro dolor, el del alma, no. Era infinito. Fue en ese tiempo que encontré el cuaderno negro. Estaba escondido en un cajón de calcetines, debajo de una caja de herramientas. Al principio pensé que era un diario común, pero pronto me di cuenta de lo que realmente era. Páginas llenas de letras torcidas, nombres, fechas,
Historias que no eran historias, eran confesiones. Otros niños, otros como yo, primos lejanos, vecinos, sobrinos de amigos, todos descritos con el mismo tono clínico, como si fueran trofeos. Recuerdo que me temblaban las manos, que sentí un calor en el pecho, una mezcla de asco y rabia. Por primera vez, mi miedo cambió de forma. Ya no era un miedo que paralizaba, era un miedo que empujaba, una furia fría, precisa, que me decía que no podía seguir siendo su presa. Esa noche no dormí. Pensé en cada nombre del diario, en cada niño que tal vez nunca habló, y en mí, porque si no hacía algo, alguien más ocuparía mi lugar algún día. Y entonces nació el plan. No era un plan de venganza, aunque lo parezca. Era un plan de supervivencia. El mío, y quizá el de otros. Sabía que si seguía callando no saldría vivo de esa casa. Y si hablaba, nadie me creería. Así que decidí hacer algo que no requería palabras. Pero antes, tenía que esperar. Esperar el momento exacto. Esperar a que el monstruo bajara la guardia. Esperar, como él me había enseñado a hacer. Porque a veces, la paciencia también puede ser un arma. Hay algo que pocos entienden del silencio. No siempre significa miedo. A veces significa estrategia. Y el silencio de un niño puede esconder un grito que aún no ha aprendido a salir. Hay noches que no terminan nunca, aunque el sol vuelva a salir después. La última semana antes de que todo ocurriera fue así. Interminable. Yo ya sabía que mis padres venían a buscarme. Por fin volvería a casa. Por fin podría dormir con la puerta cerrada, sin miedo a escuchar su voz susurrando mi nombre en la oscuridad. Pero él también lo sabía. Y eso lo cambió todo. Cuando escuchó la llamada de mi padre, su rostro se endureció. Esa sonrisa de siempre desapareció, y por primera vez vi en sus ojos algo que no había visto antes. Miedo. Pero el suyo era un miedo diferente. No el de ser descubierto, sino el de perder su poder. Parece que nuestro tiempo juntos se acaba, Miguel, dijo con una calma tan falsa que me dio náuseas. Deberíamos aprovecharlo al máximo, ¿no crees? Esa noche entendí que la pesadilla aún tenía un último acto. El más violento, el más cruel. Durante los días siguientes, apenas comí o dormí. El ambiente en la casa era denso, cargado de una tensión invisible. Él bebía más. Su voz se volvía más áspera, su mirada más errática. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero ahora llevaba escondido otro sentimiento más fuerte: determinación. Fue un martes cuando todo tomó forma. Aquel día no fui a la escuela. Tomé el dinero que había ahorrado de pequeños encargos y caminé hasta una ferretería en la esquina de la colonia vecina. Pedí el pegamento más fuerte que tuvieran. El vendedor me miró raro, quizá por mi edad. Proyecto escolar. Mentí. Necesitamos pegar madera. Salí con el tubo en el bolsillo, sintiendo su peso como si fuera una llave. Regresé a casa antes de que él volviera de su club de jubilados. Entré al baño, respiré hondo y abrí el cajón donde guardaba los preservativos. Su caja estaba casi llena, perfectamente ordenada, como todo lo suyo. Tomé uno. Desenrosqué el tubo y apliqué una fina capa de pegamento en el interior, con cuidado de no dejar marcas visibles. Luego otro, y otro. Los devolví al mismo lugar. Todo debía parecer igual. Cuando terminé, me miré al espejo. No reconocí al chico del reflejo. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, los labios partidos. Pero detrás de ese rostro había algo nuevo, algo que él nunca entendería. Control. Aquella noche cenamos juntos. Él habló de cosas banales, del clima, del partido del domingo, de cómo había que ser fuerte en la vida. Yo asentía, mudo. El sonido del cubierto contra el plato me pareció insoportable.
Cada palabra suya era un veneno que me costaba tragar, y sin embargo sonreí. Tenía que hacerlo. A las 10 de la noche, como siempre, escuché el tintineo del hielo en su vaso de whisky. Luego sus pasos por el pasillo. Sabía lo que vendría, y esta vez estaba listo. La puerta se abrió lentamente. «Miguel», murmuró, «ven conmigo. Tengo algo especial para ti esta noche». Mi cuerpo temblaba, pero no por miedo. Era otra cosa. Una tensión contenida, como si el aire alrededor vibrara. «¿Puedo ir al baño primero?», le pregunté. «Claro», respondió con su sonrisa de siempre. «Te espero adentro». En el baño, revisé la caja. Todo estaba igual. Pero esta vez, tomé los 3 preservativos con pegamento y los guardé en el bolsillo del pijama. Luego revolví un poco la caja para que pareciera intacta. Me lavé la cara con agua fría. El espejo me devolvió la mirada. «Hoy se acaba», susurré. Entré a su habitación. El olor a alcohol era tan fuerte que casi podía masticarlo. Él estaba sentado en la cama, con el torso desnudo y una toalla sobre las piernas. «Tardaste», dijo. «Ven, siéntate». Obedecí. El suelo bajo mis pies crujió. Su respiración era pesada, ansiosa. Todo era igual que siempre y al mismo tiempo distinto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía oírse desde la calle. Habló unos minutos como si nada, como si aquella fuera una noche más, y entonces se levantó, abrió el cajón, sacó uno de los que yo había preparado. Lo sostuvo entre los dedos, ajeno a todo. «¿Por qué no te preparas mientras voy al baño?», dijo con un tono que me heló la sangre. Asentí. Lo vi alejarse, con el objeto de mi destino en la mano. Cuando escuché la puerta del baño cerrarse, el silencio fue tan denso que sentí que podía romperlo con un suspiro. Segundos después, el grito. Un rugido que desgarró la casa, un sonido que no parecía humano. Luego golpes, agua corriendo y otro grito. No uno de ira, sino de dolor puro. «¿Qué hiciste, Miguel?». Sus palabras eran un temblor en el aire. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Pero cuando la puerta del baño se abrió, supe que no tenía salida. Él estaba allí, el rostro contraído, una toalla ensangrentada cubriéndole la cintura. «¿Qué hiciste, mocoso del demonio?», rugió acercándose. Me sujetó de los hombros con la fuerza de un animal herido. «¡Tú tocaste mis cosas!». Podía oler su aliento mezclado con whisky y odio. «Suéltame», dije con voz extrañamente firme. «Si no me sueltas, gritaré. Y todos van a escuchar». Se detuvo. Por un instante, dudó. Me soltó. Retrocedió. «No te atreverías», murmuró. «Sí lo haría», respondí. «Y contaré todo». Fue en ese momento cuando supe que había ganado por primera vez, pero también entendí que la historia aún no había terminado. Él no era de los que se rinden. Esa noche, cuando creí que todo había acabado, volvió. La puerta se abrió con un golpe brutal. Llevaba un martillo en la mano. «Lo arruinaste todo», gritó. Y entonces ya no pensé. Solo actué. Corrí. Esquivé. Caí. El martillo pasó a centímetros de mi cabeza. Vi el tubo de pegamento en el suelo. Lo tomé. Lo lancé a su rostro. El segundo grito fue peor que el primero. Luego, el silencio. Un silencio tan pesado que dolía respirar. En la cocina, tropecé. Caí sobre la mesa. Un cuchillo cayó junto a mi mano. Él venía detrás, ciego de un ojo, goteando furia. «Voy a matarte», dijo. Y yo, con la voz rota, respondí. «No más». El resto fue un destello. Un sonido húmedo, un golpe seco y el silencio final. Hay momentos que no puedes borrar, por mucho que quieras.
y hay silencios que suenan más fuerte que cualquier grito. No recuerdo cuánto tiempo pasé mirando su cuerpo en el suelo. El cuchillo seguía clavado. El olor metálico de la sangre llenaba la cocina. Todo estaba quieto, menos mis manos. Temblaban. No podía apartar la vista. Era mi abuelo. Era mi agresor. Era las dos cosas al mismo tiempo. El tiempo perdió sentido. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. Solo sé que, en algún momento, el silencio se volvió insoportable. Entonces tomé el teléfono. Marqué 911. Mi voz sonó extrañamente calma. «Necesito ayuda», dije. «Acabo de apuñalar a mi abuelo. Intentó matarme». La operadora hizo preguntas, muchas. Contesté todas. Di la dirección, colgué y esperé. Cuando las sirenas rompieron la noche, el aire volvió a entrar en mis pulmones. Vi las luces azules y rojas reflejarse en las paredes del pasillo. La policía entró primero, después los paramédicos. Yo estaba sentado en el suelo, a varios metros de su cuerpo. No lloraba, no hablaba, solo respiraba. Me esposaron con cuidado, sin violencia. Uno de los agentes me cubrió con una manta. El calor de la tela me hizo sentir por un instante algo que no había sentido en años: seguridad. En el hospital, supieron que todavía estaba vivo. Intentaron operarlo, pero a las 3 de la mañana murió. Una hemorragia interna. Fue rápido, dijo un oficial. Yo solo asentí. Al día siguiente, mis padres llegaron a la comisaría. Recuerdo la expresión de mi madre al verme detrás del vidrio, una mezcla de horror y culpa. Mi padre no dijo nada al principio, solo bajó la cabeza y se llevó las manos a la cara. No me abrazaron. No podían. Estábamos separados por la ley, por los barrotes, por una verdad demasiado grande. Durante el interrogatorio conté todo, no con lágrimas ni con gritos, con una calma que los agentes describieron como perturbadora. Les hablé de las noches, de los toques, del miedo, del diario negro, del pegamento, de la lucha, de la sangre. Cuando terminé, nadie dijo nada durante varios segundos. Solo el tecleo de la computadora llenaba la sala. La policía registró la casa. Encontraron el cuaderno. Y algo más. Un compartimento falso en el armario del cuarto del abuelo. Dentro había fotografías. Demasiadas. Niños que nadie había buscado. Caras borrosas, algunas conocidas. Pruebas. Pruebas de lo que yo había dicho, de lo que muchos habían callado. El caso explotó. Los periódicos lo llamaron el monstruo de la colonia Roma. Nadie lo podía creer. El hombre caritativo, el exmilitar ejemplar, el que ayudaba a los vecinos, era un depredador. Pero incluso con todo eso, yo seguía siendo un menor que había matado a un anciano. Y la justicia no se mueve con el corazón. Durante el juicio, el fiscal habló de premeditación, el pegamento, el plan, la calma. Decía que mi acto no era defensa, sino venganza. Mi abogada, una mujer joven llamada Leticia, argumentó lo contrario. Fue un niño forzado a sobrevivir en un infierno del que nadie lo rescató. El juez escuchó. Los informes psicológicos confirmaron abuso prolongado. El diario, las fotos, los exámenes médicos, todo coincidía. Pero el sistema necesita castigar algo, aunque sea simbólicamente. Fui sentenciado a 2 años en un centro de rehabilitación para menores infractores, con tratamiento psicológico obligatorio. El juez dijo, «Es una pena leve considerando las circunstancias», pero yo sabía que no existía sentencia más pesada que la que ya cargaba adentro. Los primeros meses en el centro fueron un borrón. No hablaba con nadie, comía poco, soñaba con su voz, con el martillo, con el grito. Despertaba empapado en sudor, a veces gritando. Los guardias me miraban con pena, los otros internos con desconfianza.
Había peleas, insultos, silencios, hasta que conocí a Luis. Luis tenía 17 años. Estaba allí por apuñalar a su padrastro, que golpeaba a su madre. No me preguntó por qué estaba preso. Solo me dijo: «Se nota que tú también lo hiciste por necesidad». Fue la primera vez que alguien no me miró como a un monstruo. No éramos amigos exactamente, pero nos entendíamos sin palabras. La psicóloga del centro, la doctora Elena, intentó hablar conmigo desde el primer día. Yo no respondía. Solo me sentaba, miraba mis manos y esperaba a que terminara la sesión. Ella no insistía. Solo decía: «Estaré aquí cuando quieras hablar, Miguel». Pasaron 3 meses antes de que las palabras salieran. Cuando lo hicieron, fue como una inundación. Le hablé de todo, de cómo aprendí a fingir el sueño, de cómo me dolía el olor del whisky, de cómo mi cuerpo temblaba cuando escuchaba pasos detrás de una puerta. Ella escuchaba sin interrumpir. A veces tomaba notas, otras simplemente asentía. Nunca me juzgó. Una vez le pregunté: «¿Por qué no me siento culpable? Maté a alguien». Ella respondió: «El trauma prolongado no solo daña el cuerpo, también la forma en que sentimos. A veces, tu cerebro apaga la culpa para que puedas seguir vivo». Esa frase me acompañó meses enteros. Seguir vivo. Como si la vida después de todo fuera solo eso. Un acto continuo de resistencia. En una de las visitas, mi padre me pidió hablar a solas. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa fría de metal. «Miguel», dijo con la voz quebrada, «yo también fui una víctima de él». Las palabras me golpearon como un puño. «Pensé que eran pesadillas de niño», continuó. «Me convencí de que lo había imaginado. Quise creer que había cambiado. Por eso te dejé con él. Por eso no lo vi venir. Por primera vez lo vi llorar. Y por primera vez lo abracé. No como hijo, sino como alguien que entendía su herida. Ese abrazo fue el inicio de algo nuevo. Una forma distinta de amor. Un amor que nace del reconocimiento del dolor. ¿Has sentido alguna vez que sobrevivir ya es demasiado cansado? A veces no se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender a no hundirse cada vez que lo recuerdas. Con el paso de los meses, empecé a sentir algo parecido a estabilidad. No era paz, pero se le acercaba. La doctora Elena decía que el silencio también podía curar si se llenaba de sentido. Por eso me propuso algo que, al principio, me pareció absurdo. Empieza a escribir. No entendí qué podía salir de eso. Durante años había evitado las palabras. Las palabras eran peligrosas. Podían traicionar, podían delatarte. Pero ella insistió. «No pienses, escribe. Sin estructura, sin miedo. Solo ponlo afuera». La primera vez que lo intenté, mi mano temblaba tanto que casi no podía sostener el lápiz. Escribí una sola frase: «No quiero ser un monstruo». Y lloré. Lloré por horas, como si esa simple oración hubiera abierto una grieta en mi pecho por donde salía todo lo que había guardado. Después de eso, cada noche me sentaba en la cama y escribía. A veces una línea, a veces 5 páginas. Escribía sobre mi madre y su mirada cansada, sobre el olor del jabón en la casa del abuelo, sobre los ruidos en el pasillo, sobre el sonido del cuchillo cayendo al suelo. Y poco a poco, comencé a sentir que el papel me devolvía algo que creía perdido: voz. Los demás chicos del centro empezaron a notar el cambio. Ya no reaccionaba con furia a cada palabra. Comía con ellos. Jugaba fútbol los domingos. No hablábamos del pasado, pero todos sabíamos que, de algún modo, compartíamos una historia común. Éramos muchachos con cicatrices invisibles, cada uno tratando de entender cómo se sobrevive a lo insoportable. En las terapias grupales, la psicóloga nos pedía compartir algo pequeño cada semana: un recuerdo, un pensamiento, un sueño. Cuando llegó mi turno por primera vez, respiré hondo y dije:
Durante años pensé que si hablaba, nadie me creería. Y ahora entiendo que hablar es lo que me salva. Nadie aplaudió, nadie lloró, solo hubo silencio. Y en ese silencio sentí comprensión. Un día, la doctora Elena me entregó un libro. La portada tenía un título simple: Sobrevivientes de trauma. Dentro, había testimonios de personas que habían pasado por cosas que yo apenas podía imaginar. En la primera página, ella escribió: No estás solo en este camino, y no termina aquí. Pasé semanas leyendo cada historia. Algunas me dolían, otras me daban esperanza. Por primera vez entendí que lo mío no era un caso aislado, sino parte de un patrón silencioso que se repite en demasiados hogares. El mal se disfraza bien, y el silencio es su mejor cómplice. Después de 1 año y medio, me avisaron que mi libertad estaba cerca. La idea me asustó. ¿Libre hacia dónde? ¿Libre de qué? Había aprendido a sobrevivir dentro de un espacio cerrado. Afuera, el mundo era demasiado grande, demasiado ruidoso. La doctora Elena me ayudó a preparar la salida. Me enseñó técnicas para manejar las pesadillas, ejercicios de respiración, maneras de reconocer los gatillos que podían traer de vuelta los recuerdos. Vas a seguir sanando, Miguel, me dijo. Pero la sanación no es una línea recta. Habrá días en que retrocedas. Lo importante es que sepas que puedes volver a levantarte. Sus palabras quedaron grabadas en mí. Me prometí que si algún día lograba reconstruirme, contaría mi historia. No para justificarme, sino para advertir. Porque el silencio que me destruyó no debía destruir a nadie más. Cuando llegó el día de salir, me desperté antes del amanecer. El cielo estaba gris, con una luz pálida que apenas entraba por la ventana. Guardé mis cuadernos en una caja pequeña. Luis me abrazó antes de que me llevaran a la puerta. No olvides lo que hicimos, dijo. No lo de esa noche, lo de sobrevivir. Asentí sin poder responder. Hay frases que se entienden mejor con los años. Mis padres me esperaban afuera. Mi madre me abrazó tan fuerte que casi me faltó el aire. Mi padre me miró a los ojos y dijo: Nos mudamos. Nadie allá sabe lo que pasó. Empezamos de nuevo, los tres. Y así fue. Nos fuimos lejos, a una ciudad donde nadie nos conocía, donde mi nombre no aparecía en ningún titular, donde podía caminar sin sentir las miradas de compasión o de juicio. Empecé a ir a una nueva escuela. Era mayor que los demás, y eso se notaba, no en mi edad, sino en mi forma de mirar el mundo. Mientras ellos hablaban de fiestas, de redes sociales o de noviazgos, yo pensaba en cómo el silencio puede salvarte o matarte. Mi terapeuta actual dice que eso es normal, que las experiencias extremas te roban parte de la adolescencia. Pero también te dan algo que otros tardan años en aprender, me dice: la capacidad de entender el dolor ajeno. Y creo que tiene razón. Ahora, cuando alguien me dice que está triste, que algo no va bien, no pregunto por qué, solo escucho. Porque a veces, eso basta para que el otro no se sienta solo. Sigo teniendo pesadillas. Algunas noches, todavía escucho el grito, o el sonido del martillo golpeando la puerta. Pero cuando eso pasa, respiro y repito lo que la doctora Elena me enseñó. Ya no estás allí. Ya no eres ese niño. Y poco a poco, el grito se apaga. No desaparece del todo, pero ya no me domina. Hay heridas que no se cierran. Solo aprendes a vivir con ellas. Y si algo he comprendido, es que el silencio, cuando se rompe, puede convertirse en luz. Han pasado 6 meses desde que salí del centro. Vivo con mis padres en una ciudad donde nadie nos conoce. Nadie sabe mi historia. Y a veces, eso se siente como un respiro. Otras veces, como una mentira necesaria. Cada mañana salgo a caminar antes de clases. La brisa fría me limpia la mente. Miro a la gente que pasa, madres llevando a sus hijos, hombres de traje apresurados, adolescentes riendo en grupo.
Y me pregunto si alguien más carga fantasmas invisibles como los míos, porque el trauma no se ve. Se esconde en gestos pequeños, en cómo alguien evita una mirada, en el sobresalto al escuchar una puerta, en el silencio antes de dormir. Mi terapeuta dice que he avanzado mucho. Yo no lo sé. A veces me siento fuerte, otras, roto en 1000 pedazos. Pero ya no quiero desaparecer. Y eso, según ella, ya es un comienzo. En casa, las cosas son distintas. Mi madre vuelve a trabajar poco a poco. A veces me observa en silencio, como si temiera que me rompa de nuevo. Le sonrío, aunque a veces no tenga ganas. Mi padre, en cambio, habla más. Ya no huye del pasado. Nos sentamos en el patio por las noches y compartimos silencios que antes eran imposibles. No necesitamos palabras para entendernos. Él también sobrevive, a su manera. Una noche, mientras tomábamos café, me dijo: «Cuando eras niño, creí que el dolor se olvida con el tiempo, pero el tiempo no cura lo que uno no se atreve a mirar». Asentí. Tenía razón. Mirar duele, pero esconderse duele más. En la escuela casi nadie sabe quién soy realmente. Solo una profesora, la orientadora, conoce parte de mi historia. Le conté porque necesitaba explicar por qué, a veces, las luces fuertes o los gritos me hacen salir del aula. Ella no hizo preguntas. Solo me ofreció su oficina cada vez que necesitara estar en silencio. Un refugio pequeño puede ser suficiente cuando el ruido es demasiado, me dijo. Esa frase se quedó conmigo. He aprendido a reconocer mis límites, a poner nombre a lo que siento. Miedo, ansiedad, ira, cansancio. Palabras que antes me parecían peligrosas ahora son herramientas. Y escribir sigue siendo mi salvavidas. A veces anoto sueños, otras pensamientos sueltos. En una hoja escribí hace poco: sobrevivir no es vivir, pero es el primer paso. Hace unos días volví a leer el diario donde escribí durante mi tiempo en el centro. No pude pasar de la mitad, pero me di cuenta de algo. Ya no me reconozco en ese chico que temblaba cada vez que oía pasos. Sigo siendo él, pero también soy alguien distinto. Alguien que decidió que su historia no se perdería en el silencio. Por eso estoy grabando este testimonio. Porque hay verdades que, si no se dicen, se pudren adentro. Y porque sé que allá afuera hay alguien, tal vez tú que me estás escuchando ahora, que necesita saber que no estás solo. No sé si lo que hice fue correcto. No sé si había otra salida. Pero sí sé que elegí sobrevivir. Y cada día, desde entonces, sigo eligiéndolo. Hay noches en las que cierro los ojos y escucho la voz de la doctora Elena. La memoria duele, Miguel, pero también te recuerda que sigues vivo. Y entonces respiro, lento, profundo. Y el mundo vuelve a tener sentido, aunque sea por un instante. A veces, cuando paso frente a una familia sonriendo para una foto, me pregunto cuántas de esas sonrisas esconden lo que nadie se atreve a contar. No lo digo con cinismo, lo digo con compasión, porque aprendí que detrás de cada silencio puede haber una historia como la mía, esperando ser escuchada. No busco perdón, tampoco justicia, solo busco que mi historia sirva para que otros vean las señales que nadie vio conmigo. Si un niño cambia de comportamiento, si se aísla, si teme dormir, pregúntale. Escúchalo. Créelo. Podrías estar salvándole la vida. No sé si algún día seré completamente libre de lo que pasó. Tal vez no. Pero aprendí que la libertad no siempre significa olvidar. A veces significa recordar sin que duela tanto. Así que si has llegado hasta aquí, si escuchaste cada palabra, te pido algo simple. No dejes que las historias como la mía se apaguen. Dale like, suscríbete al canal Testimonios Traumáticos y deja un comentario, aunque sea una palabra. No por mí, sino por todos los que todavía no se atreven a hablar. Y si alguna vez has sentido que tu voz no importa, recuerda esto.
Cada vez que alguien escucha, el silencio pierde poder. Yo sigo aquí, sigo respirando, y sigo buscando, día tras día, transformar la supervivencia en vida.